Dios los bendiga, hermanos, a todos ustedes. Este es el primer video que vamos a compartir ya a través de YouTube y del Facebook, pero ya con una enseñanza de la palabra del Señor. Ya subimos el primer video, pero solamente era como una introducción, pero ya a partir de hoy vamos a subir ya los videos con alguna enseñanza de la palabra del Señor, esperando que todas las enseñanzas puedan ser de bendición para sus vidas, y que no solamente sean de bendición para sus vidas, sino que esas enseñanzas pueden entrar y llegar no solamente a su mente, sino bajar a su corazón. Porque déjeme decirle algo en este día: cuando la palabra del Señor llega a nuestro corazón, entonces es cuando la palabra se revela, y la revelación de la palabra es lo que trae la transformación de nuestras vidas a nosotros. Entonces el deseo, nuestra oración va a ser que esta palabra no solamente llegue a su mente, sino que el Señor la logre revelar, ¿verdad?, en el corazón de cada uno de ustedes. Y como es el primer video que vamos a hacer ya con una enseñanza, como lo mencionaba, entonces les pedimos, ¿verdad?, si le gusta el video, si la enseñanza llegó a su corazón, entonces que hagan clic ahí en la campanita, ¿verdad?, que si no se ha suscrito al YouTube, que usted lo haga y ayúdenos a compartir la enseñanza para que sea de mucha bendición para mucha gente. Y quiero hablar quizás los próximos 3 videos sobre una enseñanza muy importante, muy interesante de la palabra del Señor, y que yo le he titulado los 4 efectos de la sangre de Cristo. Porque si usted se pone a pensar, ¿verdad?, como hijo de Dios, como hija de Dios, se va a dar cuenta que uno de los regalos más maravillosos, más hermosos que Dios le ha dado a su iglesia es la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por todos nosotros en la cruz del Calvario. Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta, ¿verdad?, que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay un hilo color carmesí, ¿verdad?, que atraviesa toda la historia de la humanidad. Y ese hilo color carmesí es la sangre, ¿verdad?, que Dios la usa con el propósito de bendecir al ser humano para que el ser humano alcance la salvación de su alma. Así es que lo primero que voy a hacer es que los voy a invitar a que, si usted puede abrir su Biblia, que es lo mejor, la abramos todos juntos en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Vamos a leer en el capítulo 3, verso 23 al versículo 26. Siempre es muy importante, ¿verdad?, que uno abra su Biblia. Yo soy de las personas que creo, ¿verdad?, que cuando uno estudia la Biblia, puede usar uno la tecnología, ¿verdad?, el celular o la tableta, pero no hay como la Biblia en papel, porque así tiene uno la oportunidad de poder subrayar, hacer anotaciones, ¿verdad?, de ciertas escrituras, de ciertas palabras que sobresalen en el texto. Así es que si usted tiene su Biblia, lo voy a invitar que la abra en el capítulo 3, verso 23. Vamos a leer 4 versículos al versículo número 26. Dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero antes de entrar a la enseñanza, déjenme mencionarles lo importante que es esta escritura. Los antiguos teólogos, los antiguos maestros, ¿verdad?, ellos cuando veían a algún aspirante a ser predicadores de la palabra del Señor, lo primero que ellos hacían era pedirle a aquel aspirante, ¿verdad?, aquel candidato al ministerio,
que ellos explicaran esta porción que leímos, Romanos 3, 23 al 26, y si no pueden explicarla correctamente, eso implicaba que ese candidato al ministerio, a la predicación, todavía no estaba preparado, no estaba listo, porque los antiguos teólogos, los antiguos maestros, consideraban ese texto que leímos como el centro de la teología cristiana. Entonces, por eso me llamó a mí la atención, ¿verdad? Y he decidido traer algunas enseñanzas de este texto. Y leyéndolo allí cuidadosamente, me di cuenta que la sangre de Cristo tiene 4 efectos, tiene 4 alcances, que son de mucha bendición para el ser humano. Y el primer efecto que la sangre de Cristo tuvo fue hacia Dios. Voy a leer el verso 25, la primera parte, y quiero que lo leamos detenidamente. Miren cómo menciona Pablo. Dice así: a quien Dios puso como propiciación, y habla del Señor Jesucristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, miren esto, su justicia. Si nosotros leemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Dios en su gobierno es santo, porque su carácter de Él es la santidad, es ser santo. Y el rechazo de Dios por el pecado no puede ser resuelto simplemente con decir que Dios es amor. No, ¿verdad? Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que no conocen a Dios, que viven sin Cristo, y ellos creen que para tener una relación con Dios es simplemente el decir que Dios es amor. No. Vamos a ver a través de la palabra que se requiere más que eso. Más que solo pensar que el pecado desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis puede ser resuelto únicamente a través del amor de Dios. Había algo que se tenía que hacer y que fue hecho para que el hombre alcanzara el beneficio de la muerte del Señor. El amor de Dios no era suficiente, créanlo, para poder regresar al hombre a tener una relación con Él, o para regresar al hombre a la presencia de Dios. Por lo general nosotros los cristianos, ¿verdad?, pensamos que lo único que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?, fue manifestar su gran amor que Él tiene por la humanidad, y que sin duda así fue. Pero vamos a estudiar que no solamente fue eso, sino que hubo algo más que la sangre de Cristo tuvo que hacer antes de que Dios pudiera manifestar su amor para con el hombre. Miren detenidamente una vez más el capítulo 3, el verso número 25. Miren cómo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si usted quiere hacerlo, me gustaría que lo hiciera, pero marquen en la Biblia la palabra propiciación. Porque cuando leo esta palabra, propiciación, entonces me lleva a mi mente, hermanos, al Antiguo Testamento. Ustedes saben, ¿verdad?, que allá en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía una tienda movible que se llamaba el tabernáculo. Esa tienda movible Dios se la concedió a su pueblo, ¿verdad?, para que Dios pudiera habitar en medio de ellos. Cuando ellos salieron de la esclavitud, ¿verdad?, donde habían estado ellos por 400 años bajo el imperio, bajo el gobierno de los egipcios. Y ese tabernáculo, como ustedes lo saben, lo voy a mencionar de una manera rápida, quizás en otras enseñanzas podamos profundizar en ello. Estaba dividido en 3 partes. La primera parte era conocido, ¿verdad?, como el atrio,
que era la parte exterior, y tenía un segundo lugar, ¿verdad?, que era conocido como el lugar santo. Pero había un tercer lugar, un tercer departamento, la parte de más adentro, que era conocido como el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba lo que se conoce como el arca del pacto. Esa arca, ustedes lo saben, lo han estudiado, era una caja de madera cubierta de oro, ¿verdad?, por todas partes, que dentro de ella contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y también tenía, ¿verdad?, las piedras de la ley de Moisés. Pero lo interesante es que sobre esa caja estaba una plancha hecha de 100% de oro, que se conocía como el propiciatorio. Y era una parte muy importante, ¿verdad?, en el trato de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. Ustedes saben perfectamente, lo han oído, ¿verdad?, que solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar de más adentro, llamado lugar santísimo. Ese lo hacía, ¿verdad?, el sumo sacerdote en un día especial que se conocía como el día de la expiación. Usted puede encontrar, ¿verdad?, la enseñanza completa de ese día en el libro de Levítico, en el capítulo número 16. Yo voy a tratar de resumirla pronto por causa del tiempo. Pero el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y cuando leemos detenidamente, nos damos cuenta que lo hacía 2 veces. La primera vez que entraba, el sumo sacerdote lo hacía con el incienso, con el incensario. Y entraba también con la sangre de un... Esa sangre del... era la que iba a hacer expiación por el sacerdote mismo y por toda su casa, por toda la familia sacerdotal. Así es que tomaba el sumo sacerdote el incensario, se paraba delante, ¿verdad?, de aquella arca del pacto y la cubría con el incienso. Posteriormente tomaba la sangre de aquel y con su dedo, dice la palabra del Señor, que rociaba 7 veces hacia la parte oriental del propiciatorio. Y de esa manera el sacerdote y toda su casa podían encontrar la expiación por sus pecados. Después el sumo sacerdote salía, tomaba la sangre, ¿verdad?, del macho cabrío, la introducía una vez más al lugar santísimo y agarraba aquella sangre y también la rociaba sobre el propiciatorio. Esa sangre servía, ¿verdad?, para hacer la expiación por los pecados de todo el pueblo que había cometido por un año. Y era muy interesante que cuando el sumo sacerdote entraba con esa sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, entonces cuando Dios veía aquel acto de aquel rociamiento de la sangre, entonces la ira de Dios que estaba acumulada por un año por causa del pecado de todo el pueblo, entonces aquella sangre lo que lograba hacer era que tornaba, cambiaba aquella ira de Dios en misericordia. En otras palabras, era como si el trabajo del propiciatorio era detener, ¿verdad?, la ira de Dios, el juicio de Dios sobre el pueblo por lo menos un año más. Ahora miren esto. Vamos a entrar a lo que es el cumplimiento de esa ceremonia, de ese tipo, como se le llama. Cristo en el Calvario hizo el trabajo del propiciatorio del Antiguo Testamento. Porque dice nuestro texto, miren cómo dice, a quien Dios puso como propiciación. En otras palabras, el trabajo que hacía el propiciatorio en el Antiguo Testamento fue el trabajo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Antes de entrar a detallar esa parte de la enseñanza,
Déjeme decirle, ¿verdad?, que la palabra propiciación, lo que yo logro entender es que es el acto de calmar la ira de Dios y pacificar al ofendido, en este caso a Dios. Entonces, antes que el hombre pudiera ser llevado, hermanos, a una relación con Dios, tenía que haber un castigo por causa del pecado. Antes que el ser humano pudiera disfrutar de los beneficios de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, antes que el hombre pudiera disfrutar del amor de Dios, había algo que se tenía que hacer, algo que se tenía que satisfacer, y esto era la justicia de Dios. Esto era apaciguar la ira de Dios por causa del pecado del hombre. Si nosotros vemos alrededor en el mundo religioso, ¿verdad?, la gente quiere aplacar la ira de Dios, calmar la ira de Dios por medio de buenas obras, a través de ofrendas. Pero la Biblia enseña que la propiciación es un acto de Dios para proveer una silla, un asiento de misericordia para el hombre pecador, que tiene su raíz en el amor de Dios. Es muy interesante, ¿verdad?, que el propiciatorio en el idioma inglés me gusta más porque dice mercy seat, o sea, un asiento de misericordia. Es lo que proveyó Dios. En la primera de San Juan, en el capítulo 4, versículo 10, nosotros leemos así: en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y miren cómo dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. Miren esto, lo voy a explicar. Antes que el hombre pudiera regresarse a la presencia de Dios, a tener una relación con Dios como lo tenía en el huerto antes de que pecara, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha por causa del pecado. Porque la palabra justicia quiere decir darle al hombre lo que el hombre se merece. Y lo que el hombre se merecía no era el amor de Dios. Lo que el hombre se merecía no era la misericordia de Dios. Lo que el hombre se merecía era el justo juicio de Dios por causa del pecado. Eso lo menciona el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo a la iglesia de Roma. Lo voy a leer rápido. En el capítulo 2, versos 5 y verso 6, dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En el capítulo 1, verso 32, dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, escuchen, son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso era lo que nosotros merecíamos: el castigo, la muerte, la condenación, el juicio de Dios. Y en el Calvario, lo primero que se manifestó, antes que nada, lo primero que dejó ver Dios en el Calvario no fue su amor. Antes que su amor, lo que Dios manifestó
fue su justicia. Porque leo una vez más el capítulo 3, verso 25, donde dice, para manifestar su justicia. ¿Por qué fue Jesucristo a la cruz del Calvario? ¿Por qué Jesucristo derramó su sangre? ¿Por qué Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario? Sí, es cierto, para manifestar su amor para la humanidad, pero antes que eso, Dios lo envió para poder manifestar su justicia. Lo voy a explicar. Miren qué interesante está esto. El Calvario fue el lugar donde Dios descargó toda su ira que Él tenía acumulada por causa de la injusticia del hombre a través de los siglos. En otras palabras, yo veo a Dios, ¿verdad?, acumulando su ira por tantos siglos, por tantos miles de años. Y cuando Cristo llegó al Calvario, entonces allí Dios descargó toda su ira, descargó todo su juicio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces vamos a comprender algunas escrituras de una manera más clara, ¿verdad? Como aquel capítulo tan maravilloso, Isaías capítulo 53. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer 4 versos de ella, donde dice en el verso 4, miren, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y escuchen esto, el castigo de nuestra paz, el castigo, Dios castigó a Jesucristo para que nosotros obtuviésemos paz. Miren, yo sé que soy fuerte, pero así es. Mas Jehová, miren, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuchen, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Me brinco al verso 10. Y hay una expresión que me llama a mí mucho la atención. Miren cómo dice, con todo eso, ¿verdad? Porque un verso antes dice que Jesús no hizo pecado, Él nunca hizo maldad. Y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantar a Jesucristo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, allí, en el cuerpo de Jesús, Dios descargó toda su ira por causa del pecado. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, menciona en los evangelios, estaba siendo crucificado, ¿verdad?, y expiró, dio su último aliento. Dice la Biblia que sucedieron cosas sobrenaturales. La tierra tembló, ¿verdad, hermanos? La tierra se abrió. Hubo tinieblas, hermanos, sobre la tierra, porque no era otra cosa sino una manifestación del castigo de Dios, de la ira de Dios, hermanos, por causa del pecado, hermanos, de la humanidad. Y Dios lo hizo, y Dios lo castigó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo está eso. El primer efecto que tuvo la sangre de Cristo no fue hacia el hombre, no fue de bendición para el hombre. El primer efecto que tuvo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue con el propósito, hermanos, de apaciguar la ira de Dios
que había acumulada, hermanos, en su corazón, hermanos, por el pecado del hombre. En el Evangelio según San Lucas hay una parábola que Jesús menciona, pero solamente voy a leer un solo verso porque me llama mucho la atención. Ustedes conocen esa parábola, se encuentra en el capítulo 18 y el verso número 13. Lucas capítulo 18, verso 13, dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, miren la expresión que usa, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, si pudiéramos usar el significado de la palabra propiciación, yo lo leería de esta manera: apacigua tu ira para conmigo. O también pudiéramos decir: sé conmigo como tú eres cuando miras la sangre de la expiación. Déjeme decirle algo a usted que quizás aún no ha conocido al Señor, que no ha tenido una experiencia con Dios. La Biblia no dice nada acerca de que el perdón de Dios, de que el amor de Dios se conceda al hombre aparte de la muerte de una víctima inocente, fuera de un sacrificio. Solamente cuando la persona tiene un encuentro personal, verdadero, con el Calvario, es que la ira de Dios que está sobre su vida por causa del pecado se puede apaciguar. Lo maravilloso de todo esto es que la sangre del Señor ya se derramó hace aproximadamente 2000 años. Y el hombre, lo único que tiene que hacer es colocarse bajo la sangre de Cristo para poder evitar el justo juicio de Dios por causa del pecado. Esperamos que esta enseñanza corta, ¿verdad?, del primer efecto que tuvo la sangre de Cristo, sea de bendición para ustedes, ¿verdad? Porque cuando entiende uno esto, entonces comprendemos mejor por qué Jesucristo sufrió tanto en la cruz del Calvario, ¿verdad? Tenemos el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, un salmo profético del Calvario, donde Jesús, estando, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, expresa aquellas palabras con tanto dolor y sufrimiento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Son palabras que Jesús expresó, ¿verdad?, durante su agonía en la cruz del Calvario, porque Jesucristo estaba recibiendo en su cuerpo, en su vida, hermanos, el justo juicio de Dios. Antes de que usted y yo pudiéramos disfrutar de una relación con Dios, había un trabajo que Jesucristo tenía que hacer en la cruz del Calvario, y era calmar, apaciguar la ira de Dios. En el próximo video estaremos estudiando cómo esa sangre, la sangre del Señor, no solamente tuvo ese efecto hacia Dios, como ya lo expliqué, sino también hacia nosotros, hacia la humanidad, hacia el hombre. Y bueno, me despido, Dios los bendiga y nos encontramos pronto, si el Señor nos lo permite. Y recuerden, ¿verdad?, que así dice la palabra. Dios los bendiga a todos.